La guerra de Irán es una guerra de supervivencia como país. Es decir, si Irán pierde esta guerra, podrá terminar como Siria, despedazado. Lo que está pasando ahora es que la reacción de Irán ha puesto contra las cuerdas la economía del mundo. Es su única carta a jugar. Irán hace de su guerra de supervivencia, digamos, una causa justa para amenazar la economía del mundo. Y es que si llega a minar, es decir, a poner minas explosivas en el estrecho de Hormuz, será por meses que ese estrecho de Hormuz esté cerrado y será por meses que no habrá ni suministro ni de gas ni de petróleo para alimentar las economías asiáticas y sobre todo las economías europeas. Y por lo tanto estaremos en una situación de crisis grave. Cordial saludo a los contertulianos que nos acompañan en el atramiento de hoy. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Adolfo. Se mueven muchas cosas en el Medio Oriente. Ya en el pasado Atramentum nos dedicamos especialmente a la cuestión de Irán y al ataque de los Estados Unidos e Israel sobre el país persa. Las cosas han ido en una dirección que habíamos previsto, es decir, Irán no se ha rendido a pesar de que lo han machacado completamente, pero ha respondido de una forma muy fuerte porque prácticamente ha dejado inválida en el Medio Oriente la fuerza de los Estados Unidos con sus bases en los países del Golfo. Así que hoy en este tratamiento vamos a analizar cuáles son las posibles consecuencias de lo que está pasando, cómo se reorganiza el mundo, qué nuevas alianzas se forman y cuáles son los peligros para la economía y para los equilibrios del poder mundial. Yo te saludo ahora, Federico, simplemente preguntándote cuál es tu primera impresión de de lo que está pasando y cuál crees que es el tema principal que se va a mover después de que esta crisis en el Medio Oriente pase. Adolfo, yo creo que con esto que ha pasado en Irán ha habido un cambio de alianzas en todo el mundo. Lo primero que yo noté es que existe un posible rompimiento dentro de la Unión Europea. Me llamó la atención que el presidente del Consejo Europeo, pues el presidente Costa de Portugal, criticó criticó al canciller alemán Merz y lo calificó, lo acusó de haber vuelto a Alemania un vasallo de Estados Unidos. Y esto se dio después de que Estados Unidos amenazara a España y luego de que España se negara otra vez a atacar a prestar sus bases militares para el ataque a Irán. La otra consecuencia que yo veo es lo que está pasando en Oriente Medio. Y en Oriente Medio podemos ver que todos están empezando a cuestionarse su alianza con Estados Unidos. Ellos han empezado a protestar porque Estados Unidos está defendiendo más a Israel que lo que está defendiendo a ellos. También he visto, por ejemplo, lo que pasó en Corea del Sur. Corea del Sur está protestando porque están quitando misiles Patriot de defensa y sistemas THAAD para llevarlos a Oriente Medio. Entonces, yo creo que está revuelto todo el mundo y todo el mundo está cuestionándose el verdadero poder de Estados Unidos y si pueden respaldarse en Estados Sí, Unidos. las grietas al interior de la Unión Europea, bueno, se vienen ensanchando desde la De guerra de Ucrania. Ucrania del Y con Fico 2022. también y con Víctor Orbán Con Fixo y con Orbán, es cierto, pero la cuestión de fondo aquí es la cuestión energética. La voltereta que está haciendo la Unión Europea, y eso me parece más grave que lo que acabas de decir, es primero renegar de la decisión de Alemania de huir de la energía nuclear, que ahora les hubiera servido como pilar de independencia frente a las amenazas de escasez que hay a partir de esta crisis en el Medio Oriente. La Unión Europea se va a ver ahora en la encrucijada energética, que es la clave de todo, y solo a partir de esa resolución, porque ellos no quieren volver al gas ruso, que sería una solución obvia, pero por razones ideológicas no lo quieren hacer. Y, digamos, debemos discutir un poco cómo se va a organizar ese tipo de mapa, pero para hablarte de la Unión Europea, yo creo que esta cuestión que pasa por Fico de Eslovaquia, el primer ministro eslovaco, y el primer ministro húngaro, que es Víctor Orbán, que están, digamos, en confrontación directa con la Unión Europea a partir de esas políticas en favor de Ucrania,
Yo creo que por ahí, por la cuestión energética, es donde la Unión Europea va a ver con mayor dificultad mantener la cohesión. Eso no significa que se va a acabar mañana, pero sí va a tener que cambiar un poco las formas de relacionarse uno con otros. Ese es el punto referente a la Unión Europea, pero referente al segundo punto sobre lo que contabas del Golfo, y si quieres volvemos a ello, me parece mucho más serio porque tiene que ver con alianzas estratégicas que datan desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, son no solo alianzas militares, sino alianzas militares que van de la mano con alianzas económicas, lo cual significa que después de esta crisis con Irán, el mundo se va a reequilibrar también en fuerzas militares desplegadas en el mundo, es decir, alianzas estratégicas, pero todas de cara a la cuestión profunda que es la cuestión económica. Yo quiero que toquemos el tema del gas, porque una de las consecuencias de esta guerra es el cierre efectivo del Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es esta pequeña franja de mar por donde pasa casi todo, pasa el 20% del comercio del petróleo del mundo. Porque cuando tú pasas por este pequeño estrecho, te encuentras con todos los países del Golfo Pérsico. Estos países como Qatar, como Bahrein, como Arabia Saudita, y Emiratos Árabes Unidos. Ellos son los principales productores de petróleo del mundo y ellos tienen que exportar ese petróleo y ese petróleo lo exportan por esa región. Entonces, al haber una guerra con Irán, se ha visto afectado ese comercio de petróleo. Eso es relativamente conocido por las personas, pero lo que no se ha hablado lo suficiente es el tema del gas, porque Qatar es uno de los principales productores de gas en el mundo, junto con Estados Unidos y junto con Rusia. Y después de la guerra de Ucrania, Europa cortó con el suministro de gas ruso y entonces ahora debe basar su economía en el suministro de gas de Qatar. Y ese gas de Qatar pasa por este estrecho de Hormuz. Pero ese gas de Qatar no está fluyendo. Entonces, ¿qué puede hacer la Unión Europea ahora? Y no solamente la Unión Europea, sino muchos países asiáticos que son muy importantes para la economía global, por ejemplo, Corea del Sur y Taiwán, que es donde se manufacturan la mayoría de los componentes electrónicos del mundo y la mayoría de los microprocesadores. Entonces, no solamente es el petróleo, porque el petróleo tiene un efecto fuerte por la inflación, por el transporte, por la gasolina, sino el tema del gas que es importante para el funcionamiento de las industrias en el mundo. No hay mucho que pueda hacer ahora. Es decir, hay que esperar a ver cómo reaccionan los mercados, pero si la crisis se sigue agravando, es decir, que haya una carencia ya de suministros, el primer afectado va a ser Asia, el segundo afectado va a ser Europa, pero Asia depende no solo del petróleo, sino también del gas que viene desde Oriente Medio, a excepción de aquellos que tienen una alianza estratégica con Rusia. Pero no olvidemos que antes Rusia estaba mirando, era siempre Europa, porque era su comprador mayor. Ahora es que Rusia está abriendo al mercado asiático, que es un mercado, el gran mercado del futuro. Una vez dicho esto, lo que está pasando ahora es que la reacción de Irán ha puesto contra las cuerdas la economía del mundo. Y la ha puesto no porque Irán haya tomado la decisión de secuestrarla, sino porque es su única carta a jugar. La guerra de Irán es una guerra de supervivencia como país. Es decir, si Irán pierde esta guerra, podrá terminar como Siria, despedazado. Por lo tanto, ella juega todas sus cartas. La primera, la amenaza total a Israel con los misiles balísticos, que ya vimos que Israel se encuentra otra vez, esto es como un déjà vu, otra vez en la misma posición de dificultad de defensa, pero una gran posibilidad de ataque. Está martillando con todo a Irán. Está cometiendo crímenes de guerra en Irán. Y sin embargo, Irán no se ha rendido. Estados Unidos, idem, ha atacado escuelas, hospitales, además de los centros militares, obviamente. Pero, digamos, este martilleo contra Irán, sobre todo contra Teherán, busca doblegar a la población y hacer que esta población se rebele contra el régimen. Eso no va a pasar por ahora. Es decir, lo que han hecho, y lo dijimos en el tratamiento pasado, con las decisiones estúpidas
precipitadas, azarosas, de asesinato masivo, de asesinato a la cúpula, de cortar cabezas como si no entendieran que esto es una hidra, no se trata de cortar cabezas, porque nacen otras dos, ha llevado a una situación en la cual el pueblo iraní, inclusive aquellos que estaban en contra del régimen, ahora se sientan con la necesidad de unirse tras la bandera iraní. Y eso es grave porque lo que significa es que ahora no sabemos cuál es la acción que hay que tomar para poder doblegar a este Irán. Ya no sabemos qué hacer y es la situación en la que se encuentra Donald Trump. Así que si no sabemos cómo puede terminar esto, Irán hace de su guerra de supervivencia, hace de esa guerra una, digamos, una causa justa para amenazar la economía del mundo. Y es que si llega a minar, es decir, a poner minas explosivas en el estrecho de Hormuz, será por meses que ese estrecho de Hormuz esté cerrado y será por meses que no habrá ni suministro ni de gas licuado ni de petróleo para alimentar las economías asiáticas y sobre todo las economías europeas. Y por lo tanto estaremos en una situación de crisis grave. Otra cosa de la que no se ha hablado mucho es de la respuesta de la India. India se reunió 2 días antes del inicio de la guerra con Irán, con Netanyahu. Y esto fue visto como una especie de traición a los países BRICS, en parte porque Irán es uno de estos países BRICS. Y no solamente eso, sino que con Estados Unidos han llegado a un acuerdo de dejar de comprar petróleo a Estados Unidos. Y ahora recientemente el presidente Donald Trump vuelve a darle permiso a, lo dijo literalmente, le damos permiso a la India para volver a comprar petróleo ruso. Una de las cosas que era más importante para el primer ministro de la India, el primer ministro Modi, era el orgullo de la nación india, pero ese orgullo de la nación india queda completamente desbaratado cuando Estados Unidos tiene que darle permiso para comprar petróleo ruso y luego Rusia le dice que le va a vender petróleo ruso, pero que ya no se lo va a vender al mismo precio en descuento que lo hacía antes, sino que ahora lo va a hacer a un precio más alto de mercado. Entonces, ¿tú cómo ves esto que está pasando con India? ¿Tú crees que es un corte o un quebramiento de relaciones con BRICS? ¿Y tú crees que estratégicamente cometió un error a largo plazo que le va a costar caro y que le va a afectar a largo plazo? Vos has resumido muy bien la situación de la India y la traición a los BRICS. Yo sí creo que hubo una traición a los BRICS muy fuerte de la parte de India. Digamos, el hecho que a mí me parece más embarazoso de todo fue el hundimiento de la fragata iraní en las costas de Sri Lanka. Cierto. El despliegue mediático fue un submarino nuclear. Hunde una fragata que se escondía, sí, en el Océano Índico. Resulta que esa fragata había sido invitada a participar en unos juegos de amistad en la India, juegos en los que también estuvo Estados Unidos. Estaba desarmada, es decir, no estaba en posición de guerra. Y simplemente, es decir, con una perfidia total, una fragata que no estaba en combate, es decir, en actividad de guerra, simplemente porque era de bandera iraní, los Estados Unidos la hundieron en mar abierto, sin socorrer a los marinos que sobreviven como la ley del mar lo exige. Pero dejemos todo eso aparte. La cuestión allí es, todo mundo se preguntó cuál fue el papel de la India en esto. Es que la India pasó información, porque venía desde la India. Pero la cosa cayó en muy mal momento. Porque ya habían visto con malos ojos el hecho de que la India se acercara tanto a Israel, emitiera declaraciones de amor incondicional a Israel justo antes del ataque contra Irán en plenas negociaciones, en plenas conversaciones sobre la cuestión nuclear. Es decir, negociaciones de paz. En medio de negociaciones de paz, por segunda vez, Estados Unidos e Israel atacan Irán. Eso es perfidia. El problema es que ya se situó la India y esto para China y para Rusia significa una alerta máxima dentro de BRICS. Porque como
como ya lo hemos expresado aquí en estas discusiones, el ataque contra Irán de parte de Estados Unidos, lo que busca por parte de Estados Unidos, no de Israel, por parte de Estados Unidos, es romper ese eje que se está formando entre Irán, China, Rusia y darle un golpe mortal a los BRICS desde dentro, porque Irán No se hacía parte de podría, esa nueva arquitectura de los BRICS. no se podría acusar a Arabia Saudita de haber hecho lo mismo Oh, que la India. O sea, es exactamente la misma situación. ¿Por qué no se está acusando tan fuertemente a Arabia Saudita o es Arabia Saudita está jugando a dos bandos en porque este Arabia caso? Saudita no hace parte de los BRICS formalmente. Arabia Saudita tiene un pie dentro de los BRICS, pero tiene otro pie afuera de los BRICS. Es decir, no es miembro de los BRICS de total, de hecho. En cambio, Irán sí. Y la India también. La India es miembro fundador de los BRICS. Por lo tanto, la traición de la India pesa mucho más que los juegos, los dobles juegos de Arabia Saudita. Es evidente que Arabia Saudita estuvo también detrás de estos ataques. Porque lo que tenemos que acostumbrarnos en este análisis siempre de la cuestión geopolítica es que por un momento hay que olvidar las posturas mediáticas, las grandes declaraciones de prensa de los líderes. Entonces vimos a Ben Salman, que es el príncipe heredero saudí, diciendo que no quería que se atacara Irán, que por favor, que pararan esto, que sí, que buscaran el diálogo, pero por detrás ahora sabemos que estaba asusando a Israel y a Estados Unidos a atacar. Pero no, volviendo a lo de los BRICS, la situación de la India es una situación en estos momentos complicada porque se quedó sin el pan y sin el queso. Irán también era un socio estratégico de la India, con el puerto de Chabahar, que es un puerto importantísimo que liga a la India a través de Irán a mercados por ciertas rutas, y ese puerto de Chabahar ha sido ya bombardeado por los Estados Unidos. Entonces, como ves, la India se ha tirado ya mismo una bala en el pie. Y esta situación va a tener consecuencias en los BRICS. No sé cómo la van a arreglar, pero ya India no creo yo que sea un miembro confiable. Eso es lo que pienso yo. Esto no lo han dicho ni China ni Rusia, pero las acciones van en la dirección de confirmar esto. Es decir, que tanto el uno como el otro ya no van a confiar completamente dentro de esta arquitectura general de los BRICS que busca en el fondo salirse de la esfera de control monetario y económico de los Estados Unidos. Sí supone una sacudida fuerte para los BRICS, pero supone una sacudida fortísima para los Estados Unidos. Yo no sé cómo va a reaccionar, yo no sé cuál va a ser el impacto real en las elecciones intermedias, los midterms en Estados Unidos ahora en noviembre, pero la situación no pinta bien para Donald Trump. Al interior se fragiliza. Si los precios de la gasolina en Estados Unidos continúan de aumentar, de subir, eso va a ser una catástrofe política para Donald Trump. Sin hablar de el problema de imagen pública que va a representar esto cuando se intente imponer como el gran hegemón más allá de América Latina, que digamos que es su patio trasero, pero ¿qué va a pasar en Asia? Es decir, Asia es un caso grave y yo creo que deberíamos meternos un poquito más en eso. Entonces, más allá de Trump, ¿tú crees que Estados Unidos está viviendo su momento Suez, lo que vivió el Reino Unido, Inglaterra en 1956, cuando se dio cuenta que había perdido toda su influencia imperial y que estaba siendo, por decirlo así, destronado por Estados Unidos? ¿Tú crees que Estados Unidos está viviendo su momento Suez en este momento? Yo creo que Emmanuel Todd, el investigador, antropólogo, historiador, sociólogo francés, que escribió un libro que se llama La derrota del Occidente, la défaite de l'Occident. Eh, Él escribió ese libro hace unos 2 años en los que con análisis sociológico explica por qué Estados Unidos ya está en declive y ese declive no se puede parar. Y que lo único que podrá hacer Donald Trump y los que siguen es digamos, hacer el acta notarial, atestiguar sobre esa caída. Pero ya la caída está, es decir, está allí, porque sociológicamente no se puede parar. Y se agravó con esto que pasó. Es que lo que estamos viendo, la situación también es militar. Una de las cosas que no se ven aquí es que Estados Unidos, más allá de ese tremendo poder de proyección marítima que tiene, en estos momentos
habiendo movilizado la mitad de su fuerza marítima, la total, es decir, no ha sido capaz hasta ahora de doblegar a Irán. Es decir, Irán ha respondido. Sus barcos, sobre todo su portaaviones, el Abraham Lincoln, tuvo que desplazarse al Océano Índico. Ya no estaba digamos, en las costas de Omán, desde donde estaba lanzando, porque estaba a tiro de los misiles iraníes. Y cuando lo atacaron, tuvieron que desplazarse. Esto es inimaginable. Inimaginable. Es decir, Estados Unidos tiene límites muy claros para poder desplegar su poderío militar de la forma que lo hacía hace 30 años, simple y llanamente porque no tiene todos los materiales efectivos para hacerlo. Ni hombres, ni cantidad total de armas y sobre todo de suministros para mantener el ritmo que impone un tipo de guerras como estas. Entonces ya lo hemos visto con los súper carísimos y ultra sofisticados misiles THAAD que usa para defender, es decir, misiles de gran altitud para destruir misiles balísticos, ya se está quedando sin ellos, al punto que tiene que desnudar de protección a Japón y a Corea del Sur para poder llevar estos a proteger a su amigo del alma que es Israel. Eso, digamos, debe hacer preguntarse muchas cosas a Japón y ponerse muchas cosas en cuestión a Corea del Sur. Precisamente ahora que mencionas a Japón y a Corea y el cuestionamiento que se deben estar haciendo, ¿cómo ves lo que está pasando en Asia? ¿Qué consecuencias tiene esto para Asia? ¿Tú crees que Japón seguirá siendo vasallo de Estados Unidos viendo lo que sucedió? ¿O que va a iniciar, por ejemplo, un proceso nacionalista de empoderarse nuevamente, un proceso de industrialización y de remilitarización independiente de Estados Unidos? ¿O crees que no tiene todavía lo suficiente para lograrlo, como lo podía haber hecho en el siglo XX, A antes de ver, la Segunda Guerra Mundial? mira, Federico, yo soy de la idea de que si hay dos países que se pueden nuclearizar, es decir, a nivel de armamento, de la noche a la mañana, es decir, en cuestión de semanas, son Japón y Alemania. Alemania tiene más dificultad, pero yo creo que eventualmente todos van a apuntar ahora a una carrera de nuclearización, porque ven que esa es la única forma de disuadir poderes como los de los Estados Unidos, poderes como los de Rusia o poderes como los de China, en el caso de que China decida cambiar su política y volverse agresiva. O sea que estás proponiendo que estamos llegando a una era de un mundo multipolar, pero basado en armas nucleares. A ver, voy a darle un ejemplo a los contertulianos, a la gente que nos escucha, y pongo este ejemplo a tu reflexión para que lo cuestiones. Coge todas las razones que se han esgrimido para haber atacado de esa forma falaz a Teherán, a Irán. Esto no tiene nada que ver con lo bonito o lo feo que sea un régimen. A mí el régimen de Teherán, el régimen de los ayatolá, particularmente no me gusta para nada. Me parece conservador, me parece retrógrado y me parece que no es coherente con el nivel de educación sofisticada que tiene la población iraní, que aclaro que es la población más, digamos, de más elevada educación en todo Oriente Medio. Bien, una vez dicho esto, el hecho de que se haya atacado, cojan todas las razones, todas, póngalas una sobre otra, que son una amenaza, que pueden tener el arma nuclear, que la pueden tirar, que no se puede permitir que un régimen tan loco, etcétera, etcétera, todo eso. Muy bien, cojan todo eso y póngala en Corea del Norte. Corea del Norte tiene misiles balísticos que podrían, o sea, en poco tiempo, alcanzar Estados Unidos. Pero ya pueden alcanzar Japón, pueden de lejos, suponen una amenaza en el Pacífico. Pero ¿por qué no se ataca? ¿Por qué si es tan grave la situación de Irán? ¿Por qué no es tan grave la situación de Corea del Norte? Ah, por una razón, que tú no te vas a meter con Corea del Norte, porque ya santuarizó su territorio, porque tiene arma nuclear. El arma nuclear es una garantía de que nadie viene a molestarte en tu espacio. Te pueden hacer otro tipo de triquiñuelas, pero no atacarte o invadirte de la forma que se está haciendo con Irán. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es una lección que muchos han aprendido y yo creo que países como
Japón. Una vez se desembaracen de ese peso histórico de haber sido completamente abusados por el poder de la época que era Estados Unidos, haber servido de laboratorio para experimentar 2 bombas nucleares, una vez se quite eso de la cabeza y vea la necesidad perentoria de adquirir un arma nuclear, yo creo que lo va a hacer. Y yo creo que habrá más razones y fuerzas políticas en Japón que pueden hacer eso. Pero Alemania podría hacer eso también. Alemania podría hacer eso. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer, pero podría hacerlo. Por ahora Macron está veo diciendo algo menos en parecido, esa ¿no? dirección. Macron está tratando de erigirse como una especie de sombrilla protectora en la Unión Europea y todo el mundo lo está aplaudiendo en Europa. Es decir, todo el mundo, me refiero a todos los gobernantes europeos, obviamente. Sí, pero eso es una Ujú, tontería, Federico. ujú. Es decir, en un mundo cambiante, el arma atómica, el arma nuclear, es un arma para santuarizar el territorio. ¿De quién lo santuariza Francia? ¿Cuáles han sido los últimos enemigos históricos de Francia, Federico? ¿Alemania? ¿Ante los ingleses? Entonces, digamos, vos no puedes tomar decisiones a largo plazo por una cuestión coyuntural ahora. Yo veo en las declaraciones de Macron más una necesidad de decir estoy vivo, decir yo valgo alguna cosa, porque lo que hemos visto es que lo han ninguneado por toda parte. La Unión Europea ha sido ninguneada en toda parte. O sea que tú le das más peso al potencial hipotético que pueda tener Japón que a todo este discurso que está haciendo la Unión Europea y que está haciendo Francia en cuanto a bombas nucleares y en cuanto a poderío militar. Yo creo que Japón tiene más razones, Federico, en estos momentos para nuclearizarse militarmente que las que tiene, por ejemplo, Alemania. Porque si algo ha demostrado hasta ahora la doctrina rusa es que ella es defensiva en materia nuclear. El único que tiene ahora y que ha cambiado a una doctrina ofensiva es Estados Unidos. Y se ha pedido a Putin cambiar esa doctrina. Hay muchas voces dentro de Rusia que la piden. Es decir, cuando hablamos de ofensiva quiere decir que ellos tengan derecho al primer golpe, al primer ataque. La cuestión es que los países no son tontos. Un país puede utilizar el arma nuclear solo, es decir, solo con la garantía de que ellos no van a sufrir las mismas consecuencias, porque si no, se trataría de un arma de un solo uso. ¿Me entiendes? Es como tonto decir que Rusia va a atacar con armas nucleares mañana Europa cuando saben que la respuesta destruiría Moscú, San Petersburgo y todas las grandes ciudades de Rusia. Yo quiero que volvamos a esta idea antigua que era el equilibrio del terror, y yo creo que a eso se ha vuelto. Las guerras entre India y Pakistán bajaron de intensidad y de frecuencia a partir del momento en que ambos se nuclearizaron. ¿Eso es malo para mí la nuclearización? Yo digo sí. Ella es mala en sí misma, pero tiene un efecto positivo geoestratégico en la medida que limita a dos enemigos mortales a utilizar medios violentos uno con otro porque existe la posibilidad de que los dos desaparezcan. Eso es lo que pasa entre Pakistán y la India y eso es lo que ha pasado desde hace mucho rato. ¿Has visto lo mesurado que han sido los movimientos militares entre uno y otro a pesar de la gravedad de los incidentes? Bueno, eso en los años 60 te aseguro que eran guerras con miles y miles de muertos. Finalmente, para terminar, ¿qué piensas de China? ¿Qué se viene para China ahora en cuanto a su posición mundial como poder geopolítico y en sus estrategias a largo plazo y sus alianzas? Yo a China la veo muy fuerte, Federico, y yo creo que en esto podrías estar de acuerdo conmigo. Sobre todo por el control que tiene sobre las tierras raras, las refinadas, pues quiero decir, las que utilizan, porque tierras raras hay por toda parte. China ha pagado un precio muy alto por tener el monopolio de esas tierras raras. Pero el embargo sigue contra Estados Unidos y contra ciertos países, y lo que significa que, voy a dar un ejemplo ya práctico. Para suplir la carencia en misiles estratégicos que va a tener Estados Unidos por el uso y el abuso en la guerra contra Irán, es decir, que ha vaciado prácticamente su arsenal, para poder recuperar eso se necesitarán años, pero sobre todo se necesitarán materiales, como los minerales raros y las tierras raras de la cual dispone el monopolio China. Si China no le vende a Estados Unidos va a tener una dificultad en su cadena de suministro para poder ampliar la cadencia de producción de ese tipo de misiles y ese tipo de armamento.
Uno puede decir, bueno, Estados Unidos está tratando de ser autónomo y abrir plantas de refinamiento de tierras raras dentro de Estados Unidos en el territorio de Canadá. Perfecto, pero ¿eso cuándo va a ser? En estos momentos, Estados Unidos no tiene acceso a ello y por lo tanto, en estos momentos se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pero la cuestión es, China va a dar el paso de salirse de la esfera y este entrelazamiento económico que tiene con Estados Unidos, que hace que si el uno tose, el otro tiene gripa, es lo que yo no sé. Porque, mira, tanto de Rusia como China hay élites dentro que quieren guardar esta prosperidad que les genera el comercio con Occidente. Vos lo ves y yo lo veo cada vez más. Por ejemplo, en el caso de Rusia es flagrante. Hay toda una élite dentro que presiona a Putin para no romper los lazos con Europa. Y vos ves que aún las posibilidades que ha tenido como ahora de darle un martillazo en la cabeza a la Unión Europea diciendo, bueno, ustedes nos quieren cortar el gas, entonces nosotros lo cortamos antes de que ustedes lo corten y bueno, váyanse ustedes a conseguir donde quieran. Ni siquiera ahora lo ha hecho. Ha amenazado, pero a la vez ha tirado el ramo de olivo para decir nosotros podemos reanudar eso cuando ustedes lo pidan. Ese tipo de posición ambigua, que significa yo no voy a declarar al otro como mi enemigo, a pesar de que me está hundiendo barcos, a pesar de que está capturando barcos en alta mar, a pesar de que está haciendo ataques contra mi territorio utilizando un proxy como Ucrania, eso significa que hay dentro, al interior, élites que quieren mantener ese tipo de statu quo que les favorece. En China lo hay también. Y eso hace difícil para China desprenderse completamente. Si lo hace ahora, es decir, aprovechando esta situación, y China intenta circunscribirse al espacio asiático primero y generar en ese espacio asiático, que es un potencial económico de futuro tremendo, más la apertura de la zona de la ruta que atraviesa toda Rusia por el Ártico y que es la ruta del futuro que le puede eliminar todos estos problemas estratégicos que genera el pasar por el estrecho de Malaca y por zonas controladas por los Estados Unidos y sus aliados. Ese tipo de cuestiones va a reconfigurar el mundo completamente en el momento en que ellos tomen esa decisión. En el caso de Rusia, yo esperaría que lo hicieran, pero todavía no lo han hecho completamente. Tienen un pie en Asia porque les toca, pero todavía miran a Europa como un socio potencialmente aceptable para ellos, fiable para ellos. Y eso es lo que me preocupa, porque yo creo que ya hay demasiadas evidencias de que la Unión Europea quiere cortar completamente con Rusia, aún al precio de cortarse la yugular ellos mismos, económicamente hablando. Bueno, Adolfo, yo creo que podemos dejar aquí con esta conclusión que sacas respecto a Rusia y a China y nos vemos en un próximo momento.